Vamos a resolver la cuestión B2 que aparece en el examen de Baudet Madrid de Química de junio de 2022. Lo primero es siempre enmarcar el ejercicio dentro del temario y en este caso tendríamos un ejercicio de lo que es la química del carbono, las reacciones de compuestos orgánicos. Nos dice el enunciado que debemos completar y ajustar las reacciones que nos proponen, nombrar y formular los compuestos orgánicos que intervienen en ellas y además decir qué tipo de reacción es la que tiene lugar. Yo lo que voy a hacer es que voy a ir, en este caso, escribiendo cada una de las reacciones y luego al final te voy a mostrar todas ellas más limpias y ahí vamos a colocar los nombres de cada uno de los compuestos y el tipo de reacción que es. Empezamos por el apartado A, donde nos dicen que hay propano y oxígeno. Aquí tendrías que formular el propano, quiere decir el prefijo prop, que tiene 3 átomos de carbono, y el sufijo ano, que no hay ninguna insaturación, por lo tanto el compuesto que tienes que formular es este que ves aquí. Lo tienes que hacer reaccionar con oxígeno y esto te va a dar lugar, en este caso, cuando tienes oxígeno añadido a un hidrocarburo, lo que estás haciendo es una combustión, es una reacción de oxidación, pero un caso concreto que es el de combustión. Pues todo el carbono se va a transformar en dióxido de carbono, suponiendo que es completa, y además todo el hidrógeno se va a transformar en agua. Claro, si cuentas, tienes 3 átomos de carbono, pues tendrás que tener 3 de CO2 y tienes 8 de hidrógenos, luego tendrás que tener la mitad, es decir, 4 de agua. Si cuentas ahora, 3 por 2 son 6 y 4 de aquí son 10 oxígenos, por lo tanto habría que colocar un 5 delante. Y esa es tu reacción de oxidación ajustada y completa. Nos vamos a la segunda de las reacciones, vamos a ponerla fuera del cuadro ya, y tendríamos el ácido butanoico más la propan-1-amina. Tenemos que formular, por lo tanto, ácido butanoico es un ácido carboxílico. Son 4 átomos de carbono. Ahí viene el prefijo but. Así que vamos a colocarlos. Y claro, como es un grupo carboxílico, es siempre un grupo final. Eso quiere decir que lo puedes poner al principio o, digamos, terminal, al principio o al final de la cadena. Es decir, yo lo voy a colocar aquí al final. También te hubiese dado igual ponerlo al principio. Pero es un grupo siempre terminal. Y después tenemos, por otro lado, la propan-1-amina. Quiere decir que tienes 3 átomos de carbono y una amina primaria, es decir, el grupo amino va al final. Luego fíjate que te queda algo bastante parecido al principio, al compuesto anterior. Te va a quedar, como lo ves aquí, NH2. Y siempre es buena idea colocar aquí el par de electrones que tiene el nitrógeno sin compartir, porque ese par de electrones es el importante en muchas de las reacciones que se dan. Bien, ese es como un consejo. ¿Qué es lo que va a producirse aquí? Bueno, pues esto es una reacción de síntesis de amidas. Es un proceso redox. Lo vamos a poner después, como te he dicho. Y ahora vamos simplemente a poner cuál sería el compuesto que se da y después lo nombraremos. Fíjate que vamos a tener que se forma la amida, se hace por, digamos, perdiendo una molécula de agua y por lo tanto podríamos pintarlo de la siguiente manera. CH3, CH2, aquí yo pondría el grupo amido que quede explícito, es decir, aquí el doble enlace y aquí el grupo NH y por lo tanto pegado aquí la cadena que venía con la amina, que sería la cadena de propilo. Este sería el compuesto. De esta manera el grupo amido, como te decía, queda explícito. Y lo único que tendrías que hacer es nombrarlo. Esta es la N-propilbutanamida. ¿Qué ocurre? Yo después te voy a poner el nombre como te he dicho y sería buena idea indicar que se pierde una molécula de agua, es decir, ponerla aquí también. Una vez que tenemos ya todo escrito, nos vamos al apartado C. En este caso nos presentan una reacción en la que hay un número indeterminado, por eso aparece N, de, en este caso, etenos, es decir, son N-alquenos y se van a poner en presencia de un catalizador. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se va a dar una reacción catalizada que podríamos nombrar como de polimerización. Se va a formar un polímero. ¿Y cómo lo vamos a escribir? Yo lo haría de la siguiente manera. Fíjate que yo voy a colocar el enlace, voy a poner, por ejemplo, como si hubiesen sido 2 grupos de eteno los que hayan reaccionado y otra vez el enlace. Estoy indicando, ¿verdad?, que es una cadena
de un polímero. También se podría poner, fíjate cómo lo voy a hacer, poniendo aquí un paréntesis, ¿verdad? Que sobresalgan esos enlaces y aquí colocar la N. También podría ser válido esta forma de explicitar la reacción. E insisto, es una reacción de polimerización. Y el compuesto que estaríamos aquí dibujando o representando sería el polietileno. Y por último, nos vamos a la del apartado D, donde lo que tenemos es un alcohol secundario. Lo voy a poner aquí. Vamos a colocarlo de forma que se vea un poco mejor. Este sería el alcohol que debo considerar. Su nombre, que lo tienes que nombrar, lo vamos a poner después el nombre, sería el propan 2-ol y lo hacemos reaccionar con ácido sulfúrico concentrado. Esto a mí me da a entender que lo que se va a producir es una reacción de eliminación, en este caso una deshidratación de un alcohol secundario. Luego, si estoy ante el caso de una eliminación, lo que voy a obtener es un alqueno y además agua. Es decir, se va a extraer agua. ¿Cuál sería el alqueno? Pues el alqueno que vamos a pintar sería, por ejemplo, este. Me da igual hacerlo porque al ser solamente un propenol, ¿verdad? El propendosol, pues me va a dar el mismo alqueno. En este caso lo que tendríamos es como alqueno, pues el propeno. Y aquí voy a explicitar que se forma también o que se desprende una molécula de agua. Con esto, como ves, ya están escritas todas las reacciones y te he ido diciendo el tipo de reacción y te he ido diciendo los nombres. Pero claro, te he dicho antes, vamos a ponerlo más bonito. Fíjate que son las mismas reacciones, pero escritas un poquito más claras. Y lo único que voy a hacer ahora es que voy a ir colocando cuáles serían los tipos de reacciones que se dan y nombrando los compuestos que se van obteniendo. Así que en este caso teníamos que era una reacción de, dijimos, combustión. Así que la vamos a colocar aquí. Ahora, en este caso hemos dicho que era una reacción redox, que era, si quieres lo puedes explicitar también en tu ejercicio, ¿verdad? Que es una síntesis de amidas. Y claro, aquí sí que sería importante el nombrar el compuesto. En la primera no lo he hecho porque son compuestos inorgánicos, pero aquí se produce un compuesto orgánico y debe quedar nombrado. El compuesto que se produce sería N-propil, esto indicando que el radical propilo está unido al nitrógeno, butanamida, indicando que es una amida cuya cadena principal tiene 4 átomos de carbono. Después nos vamos a esta reacción de aquí que hemos dicho que era una reacción de polimerización, porque se forma un polímero. Este sería el tipo de reacción y el nombre de la sustancia, el compuesto que vamos a obtener aquí sería el polietileno. Lo ponemos, polietileno. Y por último, esta reacción de aquí, que es una reacción de deshidratación, vamos a ponerlo, deshidratación, y el compuesto que va a dar lugar es el propeno. No hace falta que indiques, en este caso, dónde está. ¿Por qué? Pues porque te daría igual que estuviera en un lado o en otro el doble enlace. Este compuesto de aquí sí que tienes que nombrarlo y va a ser, como te he dicho antes, el propan 2-ol. Vamos a ponerlo. ¿Por qué? Pues porque tienes que nombrarlo colocando primero el indicador numérico, ¿verdad? Y después el grupo funcional. Y este de aquí hemos dicho que era el eteno, ¿vale? Habría N etenos. Con esto queda resuelto el ejercicio. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, le das al me gusta y además si te suscribes me ayudas a seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.